Para todos, ¿está claro? Inge, a mí no me quedó claro esa parte de la que forma la primina, secundina, creo que era, de parte de Sí. dónde es que se forma. Esto es el óvulo, ¿no es cierto? El óvulo tiene dos capas, una es la primina y otra es la secundina. Cuando se han fecundado estas dos, con los dos gametos, cuando este ha formado el embrión y este ha formado, primero forma un cigoto, luego el embrión, y este ha formado el endosperma, esta primina forma la testa de la semilla y la secundina forma el tegmen de la semilla, que es la otra capa que tiene la semilla. Es lo mismo que en el fruto, ¿no? En el fruto el epicarpio se forma de la epidermis adaxial, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El mesocarpio del mesófilo y el endocarpio de la epidermis adaxial, abaxial, perdón. Entonces aquí lo mismo, la primina forma la testa, la secundina forma el tegmen, que son en realidad las dos capas que protegen a la semilla. Cuando ustedes pelan las habas, están sacando la primina y la secundina. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, Inge, ya le entendía. Ya. ¿Alguien más? ¿Está claro entonces? Ya. Por eso se llama doble fecundación. ¿Ya? Es porque los dos gametos fecundan una parte del óvulo, ¿no? Y ya saben, en total 3 núcleos, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, voy a seguirles mostrando, ¿ya? Y les voy a mostrar luego un video también. Bueno, un ratito, espérenme. Ya, aquí están, por ejemplo, cuando hemos dicho, ¿no? Cuando no hay endosperma, mucho endosperma, entonces hay dos cotiledones. Aquí está el embrión, ¿verdad? Y de aquí sale primero la radícula, raíz dice ahí, pero en realidad primero es la radícula del embrión y luego antes de las hojas va a salir toda la parte de la pluma, en realidad toda esta partecita del tallito y las hojas se llama plúmbula, ¿no? Ya saben que al principio salen los cotiledones o el cotiledón, ¿no? Dependiendo si es una mono o una dicotiledonia, ¿ya? Bien. Voy a salir de esto un rato y voy a mostrarles ahora el video. Ya, un segundito, por favor. Me van a decir si escuchan. ¿Escucha? Sí, se escucha. For most of us, flowers are a source of pleasure. Bueno, With esto a es en variety of inglés, shapes pero and vast ahorita les range voy a of mostrar colors. la parte que yo les voy a ir traduciendo. Hay otro también que les quiero mostrar. Un ratito. The enlarged sac at the tip of the filament is called the Ya nos hemos pasado un poco, un minutito. Ya ahí está la flor, ¿no es cierto? Sus estambres, Each miren, flower has 3 sepals, los sépalos, which overlap 3 petals. los pétalos.
Inside the petals, there are 6 stamens that produce pollen. Los 6 estambres que producen el Each polen. stamen is attached to the flower by a filament. Cada estambre se sujeta a la flor por el filamento. The enlarged sac at the tip of the filament is called the anther. Esta es la antera. Inside the anther, Dentro there are de la 4 antera, microsporangia. aquí están los Each microesporangios, o sea, microsporangium los is nourished granos by a de layer polen. of surrounding cells called the tapetum. Se llama tapete, ¿no? Estas son las células que forman la antera. Les está mostrando por dentro, ¿no? Obviamente es una imagen A virtual. microsporangium consists of diploid sporocyte cells. Son los granos de polen, ¿no? Los esporocitos. The cellulose walls of these cells are soon replaced by a layer of callose. En realidad están rodeadas por celulosa. Each sporocyte now divides twice by meiosis. Cada esporocito se This divide creates por 4 meiosis haploid microspore cells, y forman each 4 with 1 set of microesporas. chromosomes. This group of adhering microspores is known as a tetrad. Esa es una tétrada. Soon the callose is removed, and sporopollen begins to form on the surface of each cell. Y el polen se empieza a formar en cada una de esas células. The surrounding tapetum now releases additional sporopollen. One area of each wall, the sulcus, remains smooth, receiving very little sporopollen. However, the rest of the wall is covered in a thick, ornate coating of this tough, Todo esto se resistant cubre, material. dice, de una pared gruesa y así ornamentada. Each microspore nucleus now divides by mitosis. Cada núcleo se The va a lower dividir generative por cell mitosis. separates from the wall and moves into Formada the ahí está la cytoplasm célula of the larger tube generativa cell. y la célula que va a This is the formar el immature tubo male and is polínico. known as a pollen grain. Este es el grano de polen. Before it is released, the pollen grain accumulates nutrient reserves. Antes Finally, most of the water is de lost, germinar, and the pollen almacena grain enters into nutrientes a resting state. y entra en un estado de espera, digamos, hasta que va a poder fecundar. Before the anther releases the pollen, the cells beneath the epidermis develop thickened walls. This is called the endothecium. Antes de que se libere el polen, se forma el endotelio en la antera. Es una pared gruesa en realidad. When the pollen and the anther mature and dry Cuando out, the madura el grano endothecium de shrinks. polen, se seca, This tears open la the antera anther se between each abre pair of microsporangia, allowing the pollen y to permite escape. al polen liberarse. El ovario. At the center of the flower, there are 3 carpels. En el centro de la flor, en este caso, hay 3 carpelos. En At the esa base flor, of each ¿no? carpel, there is an enlarged ovary. Ahí está el ovario. A slender style extends from the Un ovary, estilo largo se extiende desde el ovario and at the tip of the style, y en la there is a parte stigma. terminal del estilo se encuentra el estigma. The 3 carpels are fused together, forming one stigma and a style Los with a 3 central canal. carpelos forman ahora solo un estigma. The base of the canal leads into each of the 3 ovaries. La base del canal llega hasta las 3 partes del ovario. In the young carpels, small outgrowths appear on the ovary wall. Each of these is a megasporangium. Estos son megasporangios. 2 layers of cells, the integuments, grow over the megasporangium. Eso está sucediendo en el óvulo, ¿no es cierto? A small pore, the micropyle, is the only Tiene un area that remains poro uncovered by the abierto que integuments. se llama This micrópilo, que entire es por donde structure va is a called an entrar el ovule. tubo polínico. Este es el óvulo.
Inside the sporangium, Dentro del there is a single esporangio diploid sporocyte hay cell. una célula The esporocita diploid sporocyte divides by diploide que se meiosis divide por to form meiosis 4 y haploid forma dos nuclei, núcleos. each with Luego one cada set of uno se vuelve a chromosomes. dividir formando 4. In some plants, such as Lilium, walls are not formed around these nuclei. But in the majority of flowering plants, walls are formed around each nucleus, resulting in 4 megaspore cells. 4 células llamadas megasporas. 3 of these then degenerate. 3 de ellas se van a degenerar. The surviving La célula spore que enlarges, and the nucleus divides sobrevive 3 times, yielding se va a 8 dividir en haploid 8 nuclei. núcleos, los que les hemos mostrado en el óvulo. 2 of these nuclei move towards the 2 center. se van al centro, These are los known as the núcleos polar polares, nuclei. ¿verdad? 7 cells now Y form. quedan ahora otras 3 y 3. At the micropylar end, there is an egg cell. Cerca al And 2 micrópilo está synergid la cells. ósfera, la célula huevo le In llaman the middle, también. there is a central cell containing the 2 polar nuclei. Tiene Above this, the remaining dos nuclei form núcleos 3 del polen. antipodal cells. This is the female gametophyte, also Este es el known as the embryo sac. gametofito femenino, ¿no? El óvulo This is en la contained within the célula femenina. megasporangium, which is covered by the integuments of the ovule. Está cubierto de 2 tegumentos, ya saben, la The primina y ovule la in turn secundina. is surrounded by the carpel. Esto está protegido por el carpelo en el ovario. ¿Cómo sucede ahora la polinización, la fecundación o fertilización? The transfer of pollen to the receptor surface of the stigma is called pollination. Polinización se This happens llama by al various hecho de que means, se such as transfiere el wind, polen aquí al insects, estigma. or other animals. Pueden participar insectos, viento, cualquier cosa para la polinización. Ahí están los granos de polen. The pollen grain now absorbs water. Ahora Begins to absorbe swell. agua y empieza a germinar el tubo polínico. A pollen tube soon emerges containing the tube Y nucleus tiene los and the dos generative núcleos cell. que contenía el grano de polen. The generative cell divides to form 2 sperm cells. Esta va a formar las 2 células espermáticas. In order to reach the ovaries, Para the pollen llegar, tube must now carry the para sperm down the llegar full al length of the ovario canal. debe llevar ahora los It 2 does this by espermas first growing through the stigma a to través reach the del surface of the estilo de canal la flor. directly below. Va a ir por todo el Here it canal grows del along the estilo moist transmitting buscando tissue, which serves as a el path óvulo. to the ovary. Ahí está, por el estilo de la flor. Pollen tubes have a very fast rate of growth, often several micrometers per minute. This growth is localized at its tip. Esa es la punta del tubo polínico. Vesicles containing wall material accumulate at the tip, where they are required for wall growth. Ahí se acumulan nutrientes y demás para poder Behind this, the acelerar cytoplasm el flows around crecimiento. the cell in regular streams. This is known as cytoplasmic streaming. Existen además sperm cells corrientes and tube nucleus citoplasmáticas continually ahí move adentro forward as the del cell tubo grows. polínico. Plugs of wall material called callos form, Aquí existe un which keep the tapón cytoplasm que close to the evita que growing se tip. vuelvan para atrás. Entonces van a seguir hacia adelante junto con el tubo polínico. Sigue bajando por el estilo de la flor. When the Hasta pollen llegar, tube reaches the base of the style, it grows into one of the 3 llegó a la base ovaries. del estilo y ahí hay varios óvulos y va a entrar a uno de los óvulos en este caso. Inside the ovary, the tube locates the 2 rows of ovules. Approaching an ovule, the pollen tube grows into the micropyle. Llega al micrópilo, a la micropila, y va a Megasporangium. penetrar por ahí al óvulo.
It then grows into one of the